Crónicas Pirexianas. Anteriormente, en los Tran. Cuando Glacian, el mayor genio del Imperio Tran, sufre una extraña enfermedad que no puede ser tratada con magia, el Consejo de Ancianos decide llamar al exiliado higienista Yaumot. Luego de meses tratando a Glacian, este sanador descubre que la enfermedad es provocada por las piedras de poder, dispositivos que le han permitido a los Tran adelantos tecnológicos inimaginables. Durante esos meses, la tisis se vuelve rápidamente una epidemia que golpea duramente a todo el imperio. La Cueva de los Condenados, un ex recinto penitenciario donde vive la gente más marginada de Alcio, es el lugar más golpeado por esta epidemia. Cuando la gente de las cuevas se entera que la tisis es producida por estos dispositivos lujosos que gozan en la superficie, se produce una sangrienta rebelión a la capital del Imperio Tran, liderada por el joven infectado Gix. Yaumot consigue dar con un tratamiento para la tisis justo en medio de la rebelión, y termina sofocándola, prometiendo compartir el tratamiento con Gix y la gente de las cuevas. Luego de la rebelión y en agradecimiento por salvar la ciudad, Yaumot se vuelve un miembro del Consejo de Ancianos en lugar de Glacian, quien a pesar de los tratamientos empeora día a día con la enfermedad. También participa en la reestructuración de la Guardia Alcite y el Ejército Tran, no solo en Alcyon, sino en todo el imperio. Pero su rol principal es ser el consejero de salud de la ciudad, y una de sus primeras medidas es enviar tanto a los infectados de la ciudad a las cuevas, como enviar a personas sanas de las cuevas a la ciudad que hayan hecho méritos suficientes. Sin embargo, los años pasan y aún no se encuentra una cura definitiva. Se sigue enviando gente infectada hacia la Cueva de los Condenados, pero hace meses que no se permite subir a nadie a la superficie, por lo que estos deciden ascender bajo sus propios medios de forma ilegal. Cosa que pudieron hacer un par de meses antes de empezar a ser asesinados como ratas por los hombres de Yaumot. Gix no lo soporta más y levanta una segunda rebelión a la ciudad de Alcyon. Sin embargo, esta vez la rebelión es brutalmente sofocada, exterminando a la mayor parte de la gente de las cuevas, salvo a los infectados por la tisis. Mientras los condenados sean diezmados en las cuevas, el Consejo de Ancianos y Yaumot emprenden un viaje por mundos desconocidos. Esto fue posible gracias a una misteriosa mujer llamada Difed, una caminante de planos que tenía el talento de viajar por los distintos planos de realidad y llevar a personas consigo. Con la rebelión sofocada y la posibilidad de llegar a mundos sin descubrir, se vislumbra la esperanza que en un lugar totalmente alejado de las piedras de poder, la epidemia de la tisis finalmente desaparezca. Y sin embargo, a 7 años desde su llegada a Alcyon, Yaumot aún no consigue curar al hombre que vino a curar. Capítulo 17. 2 años antes de la guerra Tran-Pirexiana. Después del levantamiento de los Intocables, tomó meses sanar y reconstruir Alcyon. Primero vinieron días de humo negro, oscuras columnas se alzaron de hogueras hacia el cielo. Vientos burlones arrancaron a empujones el hollín ascendente. Cenizas fúnebres flotaron para posarse sobre los vivos. Manchas de grises se pegaron a caminos rojos en medio de enjambres de insectos. La carne inmolada buscó la sangre seca, ambas se reanimaron en los estómagos de las moscas. Aun cuando las piras cesaron, nubes de hollín ascendieron en espiral burlonamente sobre la ciudad. Las brigadas de cubos de agua que habían apagado los incendios de los techos ahora lavaban las calles ensangrentadas. Un olor nauseabundo llenaba el aire. La sangre se aferraba a las botas y dejaba huellas en todos los pisos. Permanecía debajo de las uñas y en los pliegues de las manos. Ellos nunca se quitarían esa sangre, nunca. Se filtró en los espacios intermedios de los adoquines y fluyó en grandes ríos sépticos debajo de la ciudad. Giró en las nubes de polvo y se deslizó en el interior de los alcitas cada vez que respiraron. Tan pronto como los muertos fueron quemados y su sangre lavada de la superficie de las cosas, que las procesiones de duelo comenzaron en cada distrito y en cada terraza. Surgieron al mismo tiempo. Los ritos públicos eran antiguos, pero casi olvidados después de siglos de paz. La gente vistió humildemente de negro. Efigies de muerte fueron perseguidas por las calles. Porcinos fueron azotados hasta sangrar. Trompetas sonaron a todas horas en canciones fantasmales. Durante un tiempo, Alcyon se sumergió en el embrujo del dolor humano.
Estos desfiles incluso desafiaron las calles donde trabajaba el cuerpo de salubridad y donde los guardias salsitas derribaban edificios semidestruidos, reconstruían techos, levantaban paredes con cemento y trabajaban en todos los aspectos de la reconstrucción. Los mismos jóvenes guerreros que habían defendido la ciudad ahora la levantaban de las cenizas. La gente los amaba, la gente amaba a Yaumot. Es el amor más que cualquier otra fuerza lo que supera la pena. Los meses pasaron, los muertos persistieron solo en la memoria y en el tono de las grietas del adoquinado. La ciudad fue reconstruida, incluso el templo, el mayor símbolo de la esperanza que los Tran habían conocido, apresuró su finalización. Yaumot conocía el estado de ánimo de las personas. Ellos estaban listos para salir de la desesperación y celebrar la victoria. Yaumot les daría la ciudad más hermosa que jamás hubieran tenido. Este era ese día, la reinauguración del templo y el primer día de la fiesta de las victorias. Habían habido muchas victorias. El fin de los ataques de las cuevas de condenados, la inminente desaparición de la Tisis, la terminación del templo y la radiante esperanza del paraíso de Yaumot. Muchos en el Consejo de Ancianos también creían que ese día sería el momento ceremonial perfecto para que Yaumot renunciara a las riendas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la víspera de toda esta alegría, una sombra había caído sobre la ciudad. Una carabela había llegado una semana atrás, trayendo en su interior un grupo de embajadores de rostro sombrío. El primero era un enano de la lejana Orin, un imperio subterráneo de las montañas en Hamura. Yaumot y sus eugenistas habían residido entre esa gente diminuta sanándoles de la tos negra que les había diezmado. El embajador de los enanos era el príncipe Delsum, hijo de un rey cuyo gobierno había durado 200 años. Delsum apenas tenía 80 años, era musculoso y de ojos claros, e iba vestido con sedas en tonos brillantes que la mayoría de los enanos habría desdeñado como vanidosas. Yaumot lo recordaba como un príncipe sospechoso y obstinado. Una sacerdotisa elfa desembarcó poco después del príncipe Delsum. Ella era Elisendril Ladramdrit, de los elfos de Talik. Representaba a la gran confederación de naciones forestales en Dominaria. Yaumot y sus compañeros de exilio también habían caminado entre esos pueblos, aunque nunca habían conocido a esta sacerdotisa. Tenía los severos rasgos angulares de su especie, grácil esbelta como un puñal, y casi tan fría. Su ropa consistía en una tela no tanto tejida como crecida, en algunos lugares tan suave como una hoja de palma y en otros tan cutánea como la lana. El bastón viviente que llevaba se enroscaba con zarcillos de hiedra que proclamaban el dominio de su deidad. Miró la gran ciudad como si se tratara de un capullo de leprosos. También había otros, un par de bárbaros vestidos con pieles de ciervo y sombreros formados con gallinas disecadas. Un triunvirato de minotauros siguió después. Los hombres bestia causarían una sensación aún mayor en las calles de la ciudad que el enano. Chistes sobre torpes y lascivos hombres toros eran comunes en las plazas de los mercados de Alcyon. Incluso los otros delegados evitaban acercárseles. El siguiente arribo fue el de una anciana mujer felina, quien esperó fastidiosamente hasta que la brisa hubiera refrescado la pasarela antes de desembarcar. La que alguna vez había sido una guerrera entre los de su exótica raza, era ahora una clara matriarca, la autoproclamada reina de las 1000 tribus. Y el último de todos era un canoso lagarto anciano de la volcánica Chief. Cada recién llegado era un peldaño más abajo en la cadena de evolución, lejos de la humanidad Tran. Estas bestias eran retrocesos, salidos de las rocas y los árboles colgantes, vistiendo pieles muertas. Eran medio animales, sus cuerpos eran toscos, construidos para la violencia. Sus mentes y sociedades eran lo mismo. Todos habían recibido a Yaumot cuando él y sus compañeros habían llegado, sanadores humanos en medio de ellos. Todos habían pagado sus labores con la desconfianza y el odio. Habían tratado a los eugenistas como una molestia, fenómenos humanos entre su pueblo. Ahora, ellos eran los fenómenos. Tan pronto como desembarcó, el contingente ofendió a los ancianos que los fueron a recibir. Despreciando las ofertas de amistad, la delegación pidió una audiencia inmediata con todo el consejo reunido. Se les explicó que los miembros del consejo estaban desperdigados por todo el continente y que un consejo como tal
no se podría convocar en menos de una semana. El príncipe Delsum les indicó que no tardara más que ese tiempo, o el cuerpo de embajadores se iría y su mensaje no sería entregado, provocando un gran peligro para Alcio. Eso fue todo. Sin siquiera indicar para qué habían venido, los embajadores se retiraron a los cuartos asignados a los huéspedes de estado. La semana pasó. La gran reinauguración del templo había llegado. La fiesta de las victorias estaba a punto de comenzar. El consejo se reunió para escuchar las noticias de los embajadores bárbaros. Había un aire de fiesta debajo de la cúpula del salón del consejo. Los ancianos de Alcyon vestían túnicas brillantes de celebración. Traían con ellos risas y conversaciones en voz alta. Hacía semanas que sus ojos habían estado puestos en ese día y en la fiesta de las victorias. Independientemente de la razón que los había convocado allí, no se desviarían mucho de la fiesta cívica. Yaumut y Rebeca estaban entre los ataviados para el festival. Rebeca llevaba una túnica amarilla con un entramado de bordados y cintas. Las túnicas de Yaumut eran grises como la luna. La pieza del hombro de la túnica tenía incrustaciones plateadas de brillantes piedras de poder destinadas a recordarle a la ciudad sobre los guerreros plateados que él comandaba. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Rebeca. Yaumut se encogió de hombros para indicar su tranquilidad. ¿Acaso se puede usar enano y diplomacia en una misma oración? Rebeca se tapó la boca mientras reía. Hizo una pausa colocando las manos juntas. Bueno, si las historias son ciertas, los enanos por lo menos son directos. Tal vez irán al punto y no permitirán llegar a la ceremonia de reinauguración. Yaumut le agarró las manos envolviéndolas en las suyas. No te pongas nerviosa. Nada puede alejarte de este día. No es mi día. Bueno, entonces nada puede alejar este día de tu templo. No es mi templo. Mira, aquí vienen. El revuelo en el piso de la sala del consejo se calmó cuando entraron los delegados bárbaros. Estos lo hicieron por la puerta principal de la cámara. Los minotauros marcharon con un golpe militar en sus cascos, tan brillantes como la obsidiana. Detrás de ellos venía el príncipe Delsum, de punta en blanco con la heráldica de Orin. Miró debajo de cejas rojizas, y hubiera podido parecer majestuoso si no hubiera sido por su estatura. Su cabeza solo llegaba hasta las nalgas de su escolta de minotauros. Elisendril Ladendrit venía después, engalanada con sedas de motivos de follaje. Bárbaros humanos y hombres lagartos cerraban la marcha. Los ancianos vieron esta extraña procesión con una paciente indulgencia. Solo los ancianos de Lozanon y Winton se pusieron de pie con una solemne atención mientras los embajadores marcharon hacia el podio en el centro de la cámara. La voz del moderador se alzó. En orden, Consejo de Ancianos. Hoy recibimos emisarios del extranjero. Démosle la bienvenida. Los minotauros se colocaron en 3 lados y los hombres lagartos en 4. Mientras tanto, el príncipe Delsum subió al atril. El escalón casi fue demasiado para él, haciéndole trastabillar. Espero que pueda ver por encima del atril, dijo Yaumut en voz baja a Rebeca. El príncipe Delsum subió y miró hacia abajo en dirección a Yaumut, como si hubiera oído el comentario. Sacó y desenrolló una hoja de pergamino de un tubo de documentos colgando a su lado. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo aplanaba en el atril. El consejo puede sentarse. El grupo se sentó con un estruendo de bancos y susurros de papel. El príncipe Delsum se aclaró la garganta. El sonido se canalizó a través de las piedras de poder colocadas a su alrededor y reverberó nerviosamente debajo de la cúpula. Leyó. Yo, príncipe Delsum de la casa reinante de Orin, he sido seleccionado para hablar en nombre de una coalición de las 5 grandes razas no humanas del mundo. Enanos, elfos, viachinos, minotauros y pueblos felinos. Representamos a 25 naciones y también hemos entablado una alianza con los humanos Nodran de Jamurá y los humanos Tran de las ciudades-estado de Lozanon y Winton. El anuncio trajo un revuelo de especulación al piso de la sala del consejo. El príncipe Delsum levantó la vista de la página buscando un momento para secarse la frente. El moderador indicó que se hiciera silencio y los guardias se tensaron a lo largo del perímetro. El silencio fue inmediato. El príncipe enano respiró profundamente y reanudó la lectura.
venimos a ustedes con una historia que les será conocida. Una historia de peste, guerra civil y masacre. Por supuesto, siempre habrá pestes. Pero ¿desde cuándo las pestes han llevado a levantamientos y a matanzas por doquier? ¿Desde cuándo, excepto en esas últimas décadas? ¿Y desde cuándo estas pestes han impulsado a un hombre a la altura de una nación? Solo desde que ese hombre se convirtió en un sanador. Solo desde que ese hombre prometió una cura. Solo desde que pretendió controlar una peste para poder tomar el control de una nación. Ese hombre ha venido entre nosotros. Ese hombre usó la tos negra en Orin para provocar la rebelión de los trabajadores. Él, sus compañeros de exilio y sus rebeldes casi asesinaron a mi padre. Casi destruyeron 1 milenio de dominio enano bajo la montaña. Casi convirtieron a este monstruoso hombre en un rey entre los enanos. Ese hombre convirtió el moho de los bosques de Argoth en una plaga virulenta que casi devoró a los elfos de allí. Sus agentes secuestraron a la sacerdotisa Elisendril Lademdrith y a sus sanadores, y tomó de rehén a toda la población a cambio de la cura. Una vez que ellos pagaron el rescate, él solo entregó agua endulzada y 12 sanadores muertos. Ese mismo hombre soltó la muerte blanca entre los minotauros talruanos simplemente para estudiar sus defectos. Ese hombre propagó la rabia entre los reinantes guerreros felinos de Hamurá hasta que se separaron en un arrebato de furia. Ese hombre envenenó a las tribus humanas de Gulato Meisha. Ese hombre capturó y diseccionó al rey de los Yashinos Chivanos. Nosotros creímos en él y hemos pagado un alto precio por nuestros errores. Ahora hacemos un llamado a la extradición inmediata de este monstruo de Alcyon. En el nombre de las 5 grandes especies no humanas de Dominaria, de los humanos Nodran de Gulato Meisha y los humanos Tran de Lózano y Winton, exijo la inmediata extradición del sanador conocido como Yawgmoth. El espinoso silencio que había acompañado la presentación del príncipe enano en ese momento crujió como un trueno. Toda la asamblea se levantó. Algunos gritaron, algunos sacudieron sus puños. Otros se levantaron y quedaron boquiabiertos y sin aliento. Un rugido de protesta sacudió el enorme edificio. Las cejas de Rebeca dibujaron una línea severa. ¿Cómo se atreven a venir aquí y hacer estas acusaciones? El moderador volvió a pedir silencio. ¡El príncipe sigue en el atril! Los guardias lucharon con los representantes más turbulentos en la sala. El resto guardó silencio aunque nadie se volvió a sentar. Él nos engañó. Él les está engañando. Esta tesis que les afecta, él la ha utilizado para ascender a las alturas de su ciudad. En poco más de 6 años ha pasado de ser un exiliado a ser casi un rey. Se ha hecho cargo de su ejército y creó un ejército propio. Ellos están apostados a través de las ciudades-estado de este imperio. Su poder solo se ha comprobado en Lózano y Winton. En otros lugares, Yawgmoth gobierna como lo hace aquí. Envía a sus detractores entre los enfermos, libera a aquellos que le sirven y elimina al resto. Regula la distribución del suero e infecta a cualquiera que se le opone. Ha reformado su ciudad a su imagen y semejanza. Les rogamos que miren a su alrededor. Vean el fruto de las obras de este hombre. Él es el mal disfrazado de bien, la enfermedad disfrazada de curación y la dominación disfrazada de servidumbre. Deténganlo antes de que se convierta en el gobernante de toda Alcyon, de todo el Imperio Tran. Si él asciende tan lejos, lo consideraremos como una declaración de guerra, una guerra mundial. Si no se nos entrega a nosotros, Alcyon tendrá que luchar contra el resto de Dominaria. Ya no hubo ninguna esperanza de retener los gritos. El moderador gritó impotente para pedir silencio. Los ancianos salieron de sus asientos y se metieron en los pasillos. Los minotauros pisotearon con furia, amenazando con embestir a todo el que se les acercara. No te preocupes, Yawgmoth, dijo Rebeca agarrando su manga. Ninguno de nosotros cree estas mentiras. Sin responder, se liberó de ella. Se acercó a uno de los minotauros y lo miró directamente a los ojos. Déjame pasar.
Quisiera hablar por estos cargos. Tomando la medida del hombre y sin mirar a la multitud furiosa detrás suyo, el Minotauro inclinó la cabeza ligeramente y le hizo señas a Yaumot para que siguiera adelante. Él subió al podio. Su figura era gigantesca al lado del diminuto príncipe. Su sola aparición calmó a la multitud. Con una sola mano en alto, él los hizo callar. Alcitas, Tran, embajadores, todos ustedes conocen mis obras. Ustedes saben que yo he defendido hasta el último de ustedes y he ayudado a reconstruir una ciudad devastada por los condenados. Ustedes saben que he ideado un tratamiento para la tisis y estoy cerca de descubrir una cura. Ustedes saben que yo, con Rebeca, buscamos guiar a nuestro pueblo hacia un futuro libre de guerras, enfermedades e incluso la muerte. Búsquenme por mis obras. Una gran ovación llenó la cámara. Ahora, hagamos que concluya este infeliz asunto y levantemos la sesión para irnos a la tan esperada celebración. Pido que se vote. ¿Alguien me secunda? Yo secundo. Entonces, dejemos que la votación decida sobre esta propuesta. El senador Yaumot debería permanecer en su puesto, sin ser afectado por la petición de extradición. Los que estén a favor, voten sí. La sala del consejo rugió con la respuesta. Los que estén en contra, voten no. La respuesta fue igual de fuerte. Yaumot miró hacia la sala. El asombro y la furia estaban en sus ojos. Hago un llamado para una cuenta de ancianos. Ancianos, recuenten, registren y reporten los votos de sus ciudades. Mientras los ancianos lucharon para volver a juntarse con sus contingentes, Yaumot solo continuó mirando con una ciega incredulidad a las masas. La voz del príncipe enano le llegó por debajo. Ellos te conocen, Yaumot. Incluso después de que purgaste a tus enemigos en medio de ellos, el resto te conoce. Incluso después de que inundaste la ciudad con tus fieles servidores, te conocen al igual que te conozco yo. Sin mirar hacia abajo, Yaumot respondió con frialdad. Usted no me conoce, o no habría venido aquí a hacer esto. Tenemos un recuento. Ancianos, informen sus votos. Indiquen extradición o no extradición. El más anciano de la primera ciudad de estado gritó. Siñón vota por la extradición. El siguiente anciano gritó. Lozanon vota por la extradición. Winton vota por la extradición. Nioron vota por la no extradición. Seaton vota por la no extradición. Fuenmont vota por la no extradición. Orleson vota por la no extradición. Yaumot respiró agarrando el borde del atril. 3 por extradición y 4 en contra, con solo la anciana Yamet de Alcyon faltando emitir su voto. La mujer pareció realizar un gran esfuerzo cuando dijo: Alcyon vota por la extradición. Un sonido jubiloso vino del enano al lado de Yaumot. El grito fue extraño contra el gruñido que se movió a través de la cámara. El moderador pidió silencio. 4 ciudades a favor y 4 en contra. La moción pasa a los líderes del consejo. Cuando diga sus nombres, den sus respuestas. Quienes estén a favor de la extradición, voten sí. Quienes se opongan, voten no. Yaumot observó con ojos de halcón a cada líder que había allí, sacerdotes, senadores, héroes y nobles, mientras el voto salía de sus gargantas. Por cada voto en contra se produjo un sí, de manera que los votos estaban igualados en 13 cuando le tocó su turno. Yaumot de Alcyon, ¿cuál es su voto? Quedó tan sorprendido al oír su propio nombre que le tomó un momento darse cuenta que lo estaban llamando. ¿Tiene dudas de usted mismo? Se burló el príncipe enano. No, mi voto es no. Y por último, Rebeca de Alcyon. ¿Cuál es su voto? Rebeca miró a Yaumot con una extraña mirada en sus ojos. Parecía que lo estuviera viendo por primera vez. Sin embargo, él no supo decir si esa mirada traía alegría o terror. Mi voto
Mi voto es no. 15 en contra, 13 a favor. Extradición denegada. El grito de respuesta fue una mezcla de ovación y de alarido. La mirada de Jaumoth se clavó en aquellos que se le habían opuesto uno por uno. Rebeca había estado demasiado nerviosa por la reunión del consejo para dar su discurso en la reinauguración del templo. Jaumoth se ofreció a ir en su lugar. Se dirigió al centro del templo en medio de los aplausos de una inmensa muchedumbre. Su imagen fue proyectada en una multitud de miniaturas a través de la ciudad a sus pies. Esta brilló en todos los ojos levantados hacia allí. Brilló enorme y divina en las nubes. Su voz retumbó como un trueno a través de una estola de piedras de poder. Siento nublar este día feliz con malas noticias, pero debo hacerlo. Esta misma mañana, un grupo de embajadores de las naciones extranjeras apareció en la sala del consejo y le declaró la guerra al Imperio Tran. Enanos, elfos, hombres lagartos, minotauros y felinos han jurado atacarnos. Incluso han traído bárbaros humanos entre ellos, e incluso han puesto a los Anon, Winton y Chingnon en contra de nosotros. Él no esperó a que el furor de la multitud de abajo se apagara. Su voz podía superponerse a todos los gritos. En este momento de crisis, cuando el mundo nos ha declarado la guerra y 3 de nuestras propias ciudades-estado han iniciado una guerra civil, no tengo más remedio que disolver el consejo y asumir el control de la nación. Él ignoró completamente los gritos. He ordenado que los cuerpos de salubridad y la Guardia Alcida los escolten a sus hogares para mantener a la ciudad libre de pánico y disturbios. La misma orden se está llevando a cabo ahora mismo en Orleazón, Seatón, Niorón y Foenon. Mientras tanto, la Guardia Alcida y los cuerpos de salubridad en las ciudades-estado rebeldes han recibido la orden de retirarse antes de ser capturados y asesinados por esta malvada coalición. Un terror silencioso respondió a esas palabras. Su voz cambió de líder militar a padre gentil. No teman, pueblo de Alcyon, gente del Imperio. Los he salvado antes, los volveré a salvar. Fue saliendo de la barbarie de una guerra como nosotros ascendimos a este noble lugar. Saliendo de ella volveremos a ascender una vez más. No abandonen sus sueños por el glorioso futuro, pueblo de Alcyon. Estos no son más que los dolores de parto del cielo que les he prometido. Por orden del Gran Jaumoth, den like al video y suscríbanse.